Buenas noches. A ver si todavía no hay nadie conectado, entonces vamos a esperar un momento. Buenas noches, Vivian, desde Villavicencio. Buenas noches, mi amada Janet, desde Australia. Allá son buenos días, acá son buenas noches. Buenas noches, Mechitas, también desde Villavicencio. Un saludito, Mechitas, ya nos vemos mañana, confiando en el Señor allá en Villavicencio. Eh, Voy porque les pido que compartan el enlace para que otras personas puedan escuchar la enseñanza. Yo la estoy compartiendo aquí desde mi WhatsApp. A ver, ahí lo mandé. Bueno, Ligia, hola Ligis, desde Estados Unidos, un abracito. Es que se me olvida el estado en el que estás, pero sé que estás bien arriba, muy lejos, pero te mando un abracito muy grande. Joselito, buenas noches, Joselito, también desde Villavicencio. Un abrazo, Joselito. Recuerda que mañana es la reunión con los hermanos de Villavicencio en casa de Rubén y Mercedes a las 6 de la tarde. Allá estaremos con mi esposo confiando en el Señor para adorar juntos a nuestro amado Salvador. Bueno, quiero que por favor me comenten si me escuchan bien, si se escucha claro, fuerte, si hablo bien, más duro. Luz Caro desde el Valle, un abrazo muy grande. Me alegra mucho que estés conectada. Saludos a Jerónimo, saludos a Antonio. Bueno, vamos a... Hoy vamos a estar estudiando, como ustedes ven ahí en el título, vamos a estar estudiando de otro personaje de la Biblia, y este personaje se llama Ananías, ¿sí? La señora María Ruby desde Ibagué, o sea, están conectados todos menos los de Bogotá, pero eso está muy bien. Está conectado Rubén Parra, hermanito Rubén, un abrazo. Están conectados los de Villavicencio, Australia, Estados Unidos, el Valle. Ay, por aquí veo a mi hermanita Martica. Buenas noches, hermanita, un abrazo para ti, para Javi, para Juan José. ¿A quién más veo por aquí? Desde Bogotá también veo a Natalie Gutiérrez. Buenas noches, Nata. Saludos a Samuelito, a Avi. Un abracito. A ver a quién más saludamos. Diana Costa, Dianita, buenas noches. ¿Todavía estás en Ciudad Verde? No sé, me imagino. Bendiciones, saludos a Jerónimo. A ver quién más que nos... Patricia Suache desde Ciudad Verde también. Saludos a Ana Sofía, saludos a María Paula, a Cristian, no sé si está trabajando. Mi amada madre, te amo. Besitos, bendiciones, mamita bella. Buenas noches desde Ibagué, mi mamita hermosa. La señora Araminta Romero, buenas noches desde Villavicencio. Yamir, un abracito muy grande. Saludos allí a todas en tu casa. Que no se me quede por aquí. Natalie, bueno, creo que ya saludé a todos los que están acá conectados en este momento. Patricia, Suache, listo. Bueno, le damos gracias al Señor por este tiempo. Buenas tardes, ahí está saludando Ligis. Le damos gracias al Señor por este tiempo de enseñanzas que han sido historias reales
que están en la palabra del Señor, que nos inspiran, que nos enseñan, que nos exhortan, que fortalecen nuestra fe. Y le damos gracias al Señor porque todas esas cosas están escritas acerca de todos estos hombres y mujeres que de una u otra manera el Señor por medio de ellos nos enseña, nos instruye, y gracias a todos los maestros que en este espacio tienen en gran estima el poder estudiar y aprender y ministrar también a la iglesia. Gracias al Señor por eso. Aquí, ¿quién más vi? Es que Estelita Hernández desde Compartir Suacha. Un abracito muy grande, mi Estelita. ¿Quién más está? Bueno, acá ya no veo a nadie más. Ok, bien. A ver, listo. Aquí está. Bueno, amado Padre, te damos muchas gracias. Yo te doy gracias por mis hermanos que se unen en esta hora para recibir la palabra, para recibir la instrucción. Bendito eres, Señor. Te adoramos, te alabamos, Padre. Yo oro por revelación de tu palabra, que esta palabra que hoy vamos a estudiar sea revelada en cada uno de nosotros. Esta palabra esté en la tierra fértil de los corazones de tus hijos, caiga en esa tierra fértil de la semilla de esta palabra y lleve fruto, más fruto y mucho fruto, Padre, para que cada día seamos más como tú, para que tu carácter sea formado en nosotros y vivamos siempre para la gloria de tu nombre. En esta noche, con mis hermanos que están aquí en el chat, Padre, nosotros hacemos memoria de Samara, la hija de Lina. Oramos, Señor, porque tu gran poder se manifieste en la bebé. Oramos por la fortaleza y la firmeza en la fe y el descanso en ti, para Lina como mamá, para Jiret como su hermanita. Y oramos sabiendo que tú eres todopoderoso, Señor, para traer descanso, paz, para traer provisión y gracias por el cuerpo de Cristo, por la iglesia, porque somos uno y nos necesitamos unos a otros. Y tu palabra dice que nos gozamos con los que se gozan y lloramos con los que lloran. Y nosotros hacemos memoria de tus hijas en esta oración, unidos en el Espíritu, como hermanos en la fe, sabiendo que tú eres todopoderoso y que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Padre. Así también me uno con mis hermanos en esta oración por la vida del padre de las hijas de Caterín, Aldemar Muñoz. Padre, oramos que allí tu poder sanador se manifieste en la vida de Aldemar, que tú guardes su vida, y oramos porque fortalezcas su cuerpo, y oramos para que tu poder se manifieste allí en gran manera en medio de esta cirugía tan delicada que ha tenido, Padre. Oramos por fortaleza y tu paz en la vida de Caterín, de Valentina y de Samara, sus niñas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y la iglesia dice, amén. Gloria a Dios. Saludamos a mi amado hijo desde Ibagué, mi Juanpis hermoso, con Lorena y Santiago. Un beso muy grande, un abrazo desde aquí, desde Bogotá. Me honra y me bendice mucho verlos aquí conectados. También veo a José Luis Beltrán desde La Coruña. Bueno, es que como el chat va subiendo, me disculpan si de pronto no saludo a alguien, que se me pase.
Natalia Trujillo desde Bosa, saludos a María, saludos a Gaby. Recuerden los niños de Amiguitos de Cristo que tenemos nuestra celebración del Día del Niño el próximo domingo 23 de abril. Ya saben, tienen todas las instrucciones de parte de las maestras para que los papitos estén súper atentos y le estén enseñando a los niños las canciones para estar ese día celebrando nuestra fiesta de la salvación, nuestro Día del Niño, que ese es el verdadero Día del Niño. Bien, entonces, vamos a estudiar hoy acerca de Ananías. Ananías es un nombre hebreo que significa, entre varias cosas, el Señor ha mostrado favor. El Señor ha mostrado favor. Eso significa Ananías. Ananías es un personaje bíblico que aparece en el Nuevo Testamento y su historia se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, desde el versículo 10 hasta el 19. Entonces, yo confío en el Señor que como esta es una reunión de la palabra, todos tengan su Biblia y podamos compartir todos la lectura, porque hoy no tengo diapositivas. Entonces vayamos al capítulo 9 del libro de Hechos y desde el versículo 10 leamos. Por favor, confío en el Señor que estén ahí con su palabra, con la Biblia y me sigan en la lectura. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado, ¿cómo? Ananías. Muy bien. A quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, ¿cómo respondió? Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, voy en el versículo 11, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién? Saulo de Tarso. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, ¿sobre quién? Sobre Saulo de Tarso. Y poniendo sobre él las manos, 17. Dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Este capítulo 9 del libro de Hechos, en contexto, nos está hablando, nos está dando el testimonio de la conversión de Pablo. Pablo, en este momento, hasta acá, este punto, la Biblia no lo menciona como Pablo, sino como Saulo de Tarso. Saulo es su nombre hebreo y Pablo es su nombre griego, ¿sí? Saulo y Pablo son la misma persona. Entonces, como muchos saben, la mayoría que está aquí conectados, Pablo iba con cartas autorizado por el Sanedrín, los sumos sacerdotes, los fariseos, mejor dicho, con todas las cartas autorizado para ir y atrapar o capturar hombres y mujeres
que estuvieran confesando el nombre de Jesucristo para llevarlos presos. Y ustedes recuerdan que antes del capítulo 9 se relata, como creo que es en el 7, se relata la muerte de Esteban, y él asentía y participó y estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Entonces él era una persona que perseguía, porque pensaba que todos los que estaban con Jesucristo eran una secta y que Jesús era el más grande hombre blasfemo que había existido. Entonces él iba para Damasco para atrapar a todas las personas que estuvieran enseñando y hablando acerca de Jesús, y fue allí en ese camino a Damasco cuando Jesús se le apareció, lo abrazó una grande luz y él cayó allí postrado, y bueno, ustedes saben que ahí fue cuando el Señor se le reveló, le dijo que él era Jesús, y allí fue cuando él quedó ciego, y entonces Jesús le dice a Pablo que vaya a Damasco. Ese es el contexto de lo que acabo de leer. Entonces ahí es cuando entra en escena Ananías. Pablo nos dice más adelante en Hechos capítulo 22, él está dando el testimonio al pueblo, está dando al pueblo el testimonio de su experiencia del nuevo nacimiento con Jesucristo. Y ahí en ese capítulo Pablo nos habla que Ananías era un discípulo que amaba profundamente a Dios y que era muy estimado, que Ananías era muy estimado y muy respetado por los judíos que vivían allí en Damasco. ¿Qué más nos dice la Biblia de quién era Ananías? Ananías es conocido por ser el hombre, como lo acabo de leer, por ser el hombre que oró y le impuso manos a Saulo de Tarso para que recobrara la vista, para que fuera lleno del Espíritu Santo, lo acabamos de leer, y para que fuera bautizado en agua. Después de que Saulo tuviera una visión en el camino a Damasco, ¿sí? A pesar de que no se sabe mucho de Ananías, su historia es un ejemplo de fe, su historia es un ejemplo de dependencia y de sumisión a Dios. Por eso hoy estamos hablando de Ananías. Ahora bien, miremos qué trascendencia tiene la vida de Ananías en la historia bíblica. En el relato bíblico que acabamos de leer, Ananías, ¿dónde vive? ¿Dónde vivía Ananías? Ojalá alguien rápido en el chat me escribiera, pastora, tal, en tal lado, pero no. ¿Será que sí me están poniendo ustedes cuidado? En el relato bíblico leímos que Ananías vivía en Damasco y recibe una visión de Dios, ¿sí? En la que se le ordena ir a orar por Saulo. Ahora pensemos, si Dios le va a hablar a alguien, entonces imaginamos que muy seguramente Ananías estaba orando, y leemos que Ananías era un hombre piadoso, un hombre que amaba profundamente a Dios. Entonces, Dios le habla a Ananías y le ordena que vaya y ore por Saulo, quien se había quedado ciego después de tener esa experiencia sobrenatural en la que se encontró con Jesús en el camino a Damasco. Ananías inicialmente, ¿qué fue lo que le contestó al Señor? Le dijo, Señor, y le dijo en el versículo 11, él le dijo, Señor, pero en el versículo 11 al 14, Ananías le dice al Señor, Señor, pero si este hombre es conocido por su crueldad y su persecución contra todos los que proclamamos y confesamos tu nombre. Ananías, después de que el Señor le ordena que vaya y ore por Saulo, él inicialmente está temeroso. Ananías inicialmente
le da temor debido a esa terrible reputación que tenía Saulo hacia los cristianos, que los perseguía para matarlos y para encarcelarlos. Pero finalmente Ananías atiende la comisión de Dios y va a orar por él. Eso fue lo que leímos desde el versículo 11 hasta el versículo 14. Entonces, cuando Ananías llega a la casa donde estaba Saulo, nos cuenta la historia, le impone las manos y ora por él. Y Saulo recupera la vista. Y Saulo además es lleno del Espíritu Santo. Y también Ananías lo bautiza. Eso lo leemos del 15 al 19. A partir de entonces, Pablo se convierte en uno de los líderes más importantes de la iglesia. Y Pablo escribe varias de las cartas varios de los libros que están en el Nuevo Testamento. Escribe aproximadamente 13 libros. Ananías, el Señor envió a Ananías, y Ananías, ¿quién era? Un miembro de la iglesia, un miembro del cuerpo de Cristo. Lo envía a Saulo. ¿Para qué? Para que Saulo tuviera revelación y se identificara con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esto también debió haber sorprendido e impresionado en gran manera a Saulo con respecto a la importancia que tiene el cuerpo de Cristo. ¿Y saben qué? Probablemente le ayudó a comprender que los creyentes se necesitan unos a otros, que los creyentes necesitan a los demás creyentes del cuerpo de Cristo. Y esto tuvo que ver con la gran pasión, porque cuando leemos todas las cartas que Pablo escribió, nosotros podemos ver, es muy fácil notar la gran pasión con la que Saulo sirvió al cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. ¿Qué otra trascendencia tiene Ananías en la historia bíblica? Cuando Saulo le pregunta al Señor, ¿qué haré?, el Señor inmediatamente lo transmitió a la autoridad delegada. El Señor, cuando Pablo cayó allí y le dijo, Señor, ¿qué haré?, el Señor le hubiera podido decir directamente qué tenía que hacer, ¿sí? Así como se le reveló directamente como Jesús el Salvador, le hubiera también podido decir en ese momento a Pablo qué tenía que hacer, pero no. Dios de una vez lo transmitió a la autoridad delegada. Eso lo leemos en el versículo 6. Le dijo que se fuera en el versículo 6, le dice que se vaya a Damasco. Le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, le dice Jesús a Pablo. Y de ahí en adelante Saulo reconoció la autoridad delegada, ¿sí? Ahí fue cuando entonces Saulo se fue, entró a Damasco, las personas con las que iban lo llevaron de las manos porque recuerden que estaba ciego, y se fue para la casa de un hermanito. Y allí pues Pablo, me imagino, orando al Señor, qué era lo que quería que hiciera, y ahí es cuando el Señor le habla a Ananías que vaya, que allá hay un hombre que se llama Saulo, que está orando, y que él ve cómo llega Ananías y ora por él. Entonces, Ananías, miren que esto tan importante. El Señor no le habló directamente, lo transmitió con la autoridad delegada que era Ananías. Pablo estaba esperando allí porque el Señor también le reveló a Pablo por medio de una visión mientras oraba que aparecía un hombre que se llamaba Ananías. Pablo estaba esperando a Ananías y ver a Ananías, porque cuando Ananías oró por Pablo y él recobró la vista, cuando él vio a Ananías es como si hubiera visto al Señor, porque el Señor en oración ya le había mostrado que iba a ir a orar por él. Y escuchar a Ananías lo que tenía que decirle era como si estuviera escuchando al mismo Señor. Pero fíjense, Saulo no argumentó. Saulo no dijo, no, yo no voy a permitir que ese hermanito Ananías sea mi autoridad. No, mejor que venga Pedro o que venga Jacobo.
No, él no dijo eso. Y miren que Saulo de Tarso o Pablo, o sea, él dice de sí mismo que él era judío de pura cepa, fariseo de fariseo. Había estudiado, como decir, actualmente aquí en Bogotá, en los Andes o a nivel internacional en Harvard. Había estudiado con los mejores maestros, con Gamaliel. O sea, él era un joven bien preparado, súper preparado. Ananías era un hermanito sencillo. Tal vez Ananías pensemos que era un señor que trabajaba en Ciudad Limpia, que barría las calles, que tal vez no tenía estudio o era de condición humilde. Podemos pensar simplemente porque la Biblia no dice nada de eso, pero sí dice mucho de la preparación que tenía Pablo y quién era Pablo, y dice que aventajaba a muchos de su nación. O sea, él era súper preparado, inteligente. Ananías era un hermanito sencillo, sí, era un hombre que amaba a Dios y su vida era un testimonio para sus conocidos en ese pueblo, en esa ciudad en Damasco, y lo respetaban porque era un hombre que se evidenciaba en su vida que era amante, apasionado por el Señor. Pero no se dice más de Ananías. Pero Pablo no dice, no, que ese hermanito Ananías no venga a orar por mí, que venga Pedro, que venga Jacobo, que son los líderes de la iglesia en Jerusalén. No, él no argumentó. Él allí tuvo también revelación acerca de la autoridad delegada. Esta es como la trascendencia en la historia bíblica de Ananías. Como tercer punto, ¿qué nos enseña la vida de Ananías? Ahora, la historia de Ananías en la Biblia nos ofrece varias enseñanzas, iglesia. En primer lugar, nos recuerda la importancia del sometimiento a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Qué fue aquí en el versículo 10? Cuando dice, cuando el Señor le dice llama a Ananías, Ananías. ¿Y qué contestó Ananías? Heme aquí. Sí, Señor, heme aquí. No solo se trata, esto nos deja ver algo tan hermoso y nos enseña algo tan profundo, porque aquí no solamente se trata de un corazón sometido a la voluntad de Dios, iglesia, sino de un corazón que encuentra su delicia, su deleite, su dicha en caminar en esa voluntad. Heme aquí. No solamente es, sí, o sea, sufrido no lo es. Es como el abandono total de su propia voluntad por caminar en la voluntad del Señor, pero no como algo que me toca, sino que yo disfruto caminar en la voluntad del Señor. Como decirle, estoy dispuesto, aquí estoy, heme aquí estoy dispuesto. Sandra, Juan Pablo, José Luis, Ligia, y ustedes dicen conmigo, heme aquí estoy a tu disposición, haz lo que quieras conmigo, Señor, como quieras, donde quieras, tuya soy, tú me compraste con tu sangre, te pertenezco, tú eres mi Señor, y no tengo otro deseo más que vivir en lo que a ti te agrada, más que vivir en tu voluntad. Eso es lo que nos enseña Ananías. A veces puede ser difícil caminar en la voluntad del Señor, y especialmente cuando va en contra de nuestros deseos. Sí, porque esto suena muy bonito y muy inspirador, pero cuando el Señor habla en nuestras vidas y eso va en contra de nuestros deseos y el alma no le parece tan agradable ni tan bueno y mucho menos perfecto, puede ser difícil caminar en la voluntad para el alma, para la voluntad de Dios, especialmente cuando va en contra de nuestros deseos o de nuestras expectativas. Pero como Ananías, ustedes y yo, nosotros como hijos de Dios, necesitamos confiar en que Dios sabe qué es lo mejor para la iglesia. Recuerden que Dios
no está pensando solo en Sandra, porque es que como ella es pastora, es la esposa del pastoral, es ese hombre tan ungido del Señor, como se trata, no se trata solamente de una persona. Dios no nos ve individualmente. Nosotros tenemos una visión equivocada acerca de cómo Dios nos ve. Él no nos ve individualmente, nos ve como un colectivo, nos ve como la iglesia. La iglesia es su cuerpo, la iglesia es su cuerpo y Él es la cabeza. Entonces, nosotros necesitamos aprender como Ananías a confiar que Él sabe qué es lo mejor para su iglesia y acudir a su llamado, diciendo nosotros también, heme aquí. En segundo lugar, la historia de Ananías nos enseña la importancia de vivir en tan profunda intimidad como vivía Ananías, que nos lleva a experimentar esa libertad y esa confianza para acercarnos al trono de la gracia y hablarle al Señor de todo lo que nos preocupa como un amigo más íntimo, como si fuera un amigo, como si le estuviéramos contando a un amigo íntimo las cosas que nos preocupan, que nos inquietan. Eso nos enseña Ananías. Porque Ananías dice, sí, heme aquí, Señor, y está súper dispuesto, pero él en el 11 le dice, en el versículo 11, sí, cuando después de que el Señor le dice que fuera a orar por Saulo, en el versículo 13, Ananías le responde, Señor, ¿cómo así? Si yo he oído que ese Saulo es terrible, persigue a tu iglesia, es horrible lo que le hace a tus hijos. Pues él se preocupó. Y entonces es esa libertad que él tiene, esa intimidad tan profunda que tiene con el Señor, que conoce el corazón del Señor y puede experimentar esa libertad para ir al trono de la gracia y con confianza y con libertad acercarse y hablarle al Señor de todo lo que le preocupa, como si fuera ese amigo íntimo. Ananías comparte con el Señor lo que sentía en su corazón. Le dice eso, que como así, que está asustado, porque pues lo va a mandar a la boca del lobo. Pero el Señor lo tranquiliza y además le confía sus planes y sus propósitos acerca de Saulo, porque el Señor le contesta a Ananías y le dice, ve Ananías, porque instrumento escogido me es este Saulo, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, porque le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, el Señor, esa intimidad que tenía Ananías con el Señor, que el Señor lo tranquiliza, el Señor le confía, le habla de los planes que tiene para Saulo. Iglesia, muchas veces nuestra fe puede ser puesta a prueba por las dificultades de la vida, por las situaciones adversas que enfrentamos, esas situaciones que a veces parecen imposibles de superar. Pero como Ananías, nosotros necesitamos tener un corazón que vive tan rendido al Señor, un corazón que no tiene otro deseo que el conocerle, que el amarle, que el adorarle, el servirle, el vivir en su voluntad, el vivir consciente de su presencia, de lo que nos enseñaba mi esposo en estos días. Vivir conscientes de su presencia, esa presencia que nos hace experimentar el poder del Señor para vencer. Así vivía Ananías. Eso podemos aprender de Ananías. Y finalmente, la historia de Ananías nos recuerda, perdón, que cada uno de nosotros tiene una función en el cuerpo de Cristo. Que cada uno de nosotros tiene una función que desempeñar en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, todos los salvos, en todas las naciones.
¿sí? Que todos somos importantes y nos necesitamos unos a otros. Eso nos enseña la historia de Ananías. Aunque la Biblia no nos habla respecto de Ananías como un poseedor de unos dones, mejor dicho, maravillosos y extraordinarios, ni nos habla de Ananías que fuera un hermanito muy prominente en la iglesia, ¿sí? O que hiciera muchas cosas en la iglesia, sino como un hijo de Dios que vivía en intimidad con el Señor. Eso nos dice la Biblia de Ananías, que estaba dispuesto a vivir para Cristo y a hablar de Él. Eso es lo que nos dice la Biblia. Hay muchas personas en medio de la iglesia que se sienten menos que los demás, que sienten, y eso es un pensamiento de las tinieblas, porque aquí esta historia nos deja muy claro que cada uno de nosotros tiene una función en el cuerpo de Cristo, y no importa, porque acuérdense por allá cuando Pablo dice, cuando fue a hablar con los discípulos, con los líderes de la iglesia en Jerusalén, con Jacobo y con Pedro, decía que ellos tenían una gran, ¿cómo se decía?, reputación, pero que a él no le interesaba eso, porque el Señor no hace acepción de personas. Entonces esto nos enseña, porque hay personas que porque no están en la tarima, no son maestros, no están enseñando aquí por Facebook los jueves, o porque no están en el grupo de alabanza, entonces son insignificantes para el cuerpo de Cristo y para la iglesia. Recuerde lo que dice Pablo cuando nos habla acerca del cuerpo en Corintios. Dice que los miembros que no se ven, esos son los de mayor dignidad. Las personas que el Señor les ha dado ese encargo, todos estamos llamados a orar, pero hay personas que tienen ese encargo especial del Señor, orar por la iglesia, que están allí cubriendo todas las situaciones en oración. No se ven, pero son muy importantes, son fundamentales para el cuerpo de Cristo. Y eso pasaba con Ananías. Ananías, la Biblia nos dice que era un hijo de Dios, que vivía en la intimidad con el Señor y que estaba dispuesto a vivir para Él y a hablar de Él. No era un líder importante en la iglesia, ¿sí? Pero su rendición a Dios tuvo un impacto significativo en la historia del cristianismo. De la misma manera que cada uno de nosotros tiene una función importante que desempeñar en el cuerpo de Cristo, y nosotros necesitamos estar dispuestos a acudir al llamado del Señor cuando se presente la oportunidad. Como conclusión de esta enseñanza, la historia de Ananías en la Biblia es una poderosa enseñanza de la importancia de la fe, una poderosa enseñanza de la importancia de la intimidad con el Señor, una poderosa enseñanza acerca de la importancia de la conciencia de la presencia del Señor y de la dependencia y sujeción a nuestro Señor Jesucristo. En nuestra vida eso es sumamente importante para ser perfectos, cabales, para llegar a la estatura de Cristo, para que nosotros expresemos a Cristo, para que otros vean en nosotros a Jesucristo, para que por donde nosotros vayamos, sea en nuestro trabajo, en nuestra casa, donde sea que vayamos, emitamos, como cuando uno lleva una fragancia deliciosa, así nosotros, nuestra fragancia que es Cristo, nosotros emitamos esa fragancia hermosa de conocer a Jesucristo, que nuestra vida hable, que seamos así como Ananías, que era muy respetado y estimado por todos los judíos que vivían en Damasco, que así ustedes como hijos de Dios representen bien a Cristo y a esta casa de desarrollo integral donde se encuentren, que su vida hable y sea la mejor predicación para los que no conocen a Cristo. Ananías tenía dudas, Ananías tenía temores sobre ir y orar y hablar con Saulo, pero finalmente cumplió la encomienda de Dios. Qué belleza la vida de Ananías, qué grandeza
que se ve en este apasionado Hijo de Dios, quien tendrá la eternamente gloria de haber sido enviado a anunciar los planes y propósitos del Señor Jesucristo a aquel que debía ser el gran apóstol Pablo, un don tan poderoso para los tantos de miles y miles de redimidos que todavía en este tiempo todavía nos sigue siendo de bendición para nosotros. Ananías nunca se imaginó, y nosotros yo creo que nunca habíamos pensado quién estaba detrás de este apóstol, gran apóstol Pablo, Ananías, un hijo de Dios de condición humilde por cuanto dependía de Dios. Recuerden que humildad es dependencia absoluta de Dios. Su ejemplo nos recuerda la importancia de caminar en la voluntad de Dios en nuestras propias vidas. Amén. Bueno, amada iglesia, esta es la vida de Ananías, que nos bendice demasiado en esta noche. A mí me bendijo mucho, a mí me ministró, me habló el Señor a través de la vida de Ananías, y gloria al Señor por estas personas. Así que démosle gracias, iglesia, al Señor, que por medio de la vida de Ananías, Padre de los cielos, yo oro que todos los que escucharon esta enseñanza y los que la vayan a escuchar, seamos inspirados a reconocer la importancia del cuerpo de Cristo, a reconocer la importancia de vivir una vida rendida a ti, de tener una intimidad, que como iglesia y como hijos tuyos, yo oro que tengamos la revelación de la importancia y del tesoro tan maravilloso que muchos no valoran, de la intimidad, de esta comunión que es eterna. Que por medio de tu palabra y por medio de esta historia de Ananías, aquí que tú la dejaste escrita en la palabra, para que nosotros fuéramos exhortados, para que fuéramos inspirados, para que fuéramos corregidos, a fin de vivir para ti y darte gloria siempre a ti, Señor. Solamente a ti sea la gloria. Yo oro para que mis hermanos siempre recuerden la importancia de caminar en la voluntad tuya. Siempre recuerden, Señor, que tú a todos nos has dado un lugar en el cuerpo de Cristo. Y oro para que en esa intimidad, en esa cercanía a tu corazón, las personas, los hermanos que no hayan encontrado ese lugar en el cuerpo, lo encuentren y sean efectivos, productivos, fructíferos en lo que tú nos has llamado para edificarnos los unos a los otros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias por la palabra, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, iglesia, entonces muchas gracias por tomar este espacio en medio de sus ocupaciones. Yo sé que es un día de muchas actividades laborales, académicas, en la casa, pero yo le doy gloria a Dios por tener ustedes este espacio en gran estima para honrar siempre la palabra del Señor. Recordemos estar orando los unos por los otros. Recordemos estar orando por la iglesia. Saludamos a la iglesia allí en el Valle, saludamos a la iglesia en Villavicencio, saludamos a la iglesia. Recuerden, mañana Villavicencio estaremos con mi esposo en casa de Rubén y Mercedes. Lleven invitados, ensanchen el corazón, uno más para Cristo, para que otros pasen de tinieblas a la luz del Señor. Recuerde, también saludos allí en Pereira, a los que están allí representando a Desarrollo Integral en Argentina, a mis sobrinos Edward y Camilita en Estados Unidos. No sé si se me queda alguien más, los que están ahí en la Sabana de Bogotá.
aquí en Bogotá, a todos mis hermanos, un abrazo muy grande. En Ibagué, por supuesto, un abrazo también para todos. Recuerden, el domingo tenemos reunión por las dos plataformas, por acá por Facebook Live y por YouTube. Compartan el enlace de YouTube, inscríbanse, suscríbanse por favor, porque estas son herramientas que bendicen a otras personas. El domingo entonces tenemos nuestra reunión, recuerden, a las 9 de la mañana, ustedes ya están vestidos, bañados, desayunados. Me contaba alguien que habían algunos que escuchaban la enseñanza entre las cobijas casi que dormidos. Terrible, terrible. Tengan esa estima por ese tiempo. De 9 a 9 y cuarto reúnanse con su familia. Usted, hombre de la casa, convoque a su familia a adorar al Señor, que usted sea el primero que esté listo, ayudando ahí a su esposa con el desayuno, arreglando a los muchachos. Oren, adoren al Señor, unidos en el Espíritu, cantando las mismas canciones. 9 y cuarto nos conectamos y recibimos la palabra como debe ser, sin distracciones. Y ya el martes cavamos zanjas, el miércoles la semilla, estamos leyendo el libro de los Gálatas, ya la próxima semana será el capítulo 5. Y el jueves nuevamente tendremos la enseñanza de otro personaje bíblico. Iglesia, recuerden, los papás de Amiguitos de Cristo, los niños, las canciones que les pasamos. Y recuerden que los niños ese día vamos a celebrarlos para que vayan caracterizados de los personajes del Chavo, sean creativos y lleven a otros amiguitos de Cristo para que también conozcan el Evangelio de la Salvación. Los niños necesitan estar a las 7:30 para ensayar las canciones. Los niños que lleguen después ya no van a poder estar en la tarima con nosotros en el tiempo de los cantos, pues porque ya sería una falta de respeto que llegara tarde se subiera a estar allí en la administración de los cantos. Entonces, papás, por favor, sean diligentes con eso. Las maestras están haciendo un trabajo arduo. Ustedes saben que el Señor nos llama a gente desocupada, todas tienen sus trabajos, sus responsabilidades, además que son mujeres, entonces trabajan doble en la casa y están haciendo, y Wilmar también está ayudando mucho con todo el tema de celebrar el Día del Niño, así que honren ese espacio y apoyen a sus niños para que tengamos un tiempo maravilloso. Un beso, los dejo, ya no hablo más, para que se vayan a dormir, a comer, descansen, son bendecidos, están guardados con Cristo en Dios, el maligno no los toca. Que tengan felices sueños y nos vemos, chaito.